y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¡Ah, bárbaro! ¿Para qué llamaron al anciano de la iglesia? Para que orara por él, y si ha cometido algún pecado, le quedará. Que me tapen la boca los protestantes. Que me diga que en la Biblia no aparece que un hombre tiene poder para perdonar pecados. Tápenme la boca. Muéstreme con capítulo y versículo donde diga: ningún hombre en la tierra tiene poder para perdonar pecados. Muéstrenmelo. Aquí dice: ¿hay alguno enfermo? Muchas enfermedades son del alma. Por eso hay que llamar al presbítero de la iglesia. Lo más lógico, ¿qué sería? ¿Hay alguno enfermo? Llévenlo al doctor. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Hablemos con el Dios que con su sola palabra hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve, dueño y Señor del universo. Papá Dios, estamos felices de volvernos a encontrar en torno a tu palabra para saber cuál es tu santa voluntad y así caminar por los senderos del reino. Felices y orgullosos nos sentimos de ser tus hijos y saber que tu gran amor y tu gran misericordia es para nosotros un gran obsequio de tu parte. Bendito sea por los hermanos que han llegado, por los que van a venir, por los que nos siguen a través de las redes sociales y que van a poder sembrar esas semillas del reino en su mente y en su corazón. Espíritu de Dios, gracias por acompañarnos. Tú todo lo haces nuevo, todo lo transforma. Nos abandonamos en tus manos para que haga en nosotros tu santa voluntad. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero comenzar diciéndoles que hay dos clases de perdón. Uno, el perdón de las ofensas, que si tu hermano te ofende, tú debes perdonarle para que a su vez Dios te perdone a ti. ¿Se acuerda? Perdona y serás. Esa es la condición. En la primera clase del perdón, Dios pone una condición. La condición es: si tú no perdonas, Dios no te perdonará a ti. ¿De qué perdón estamos hablando? Del perdón de las ofensas que me ha hecho cualquier persona. O en el Padre Nuestro: Padre, perdona mis pecados o nuestro pecado como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es una clase de perdón, pero es el perdón que yo doy al que me ofendió. ¿Y por qué lo perdono? Porque Dios dice que si yo no perdono, no seré, porque con la vara que mida, ¿sí me captan la idea o no me la captan? Entonces, esto es lo importante. Ese perdón de la ofensa está en San Lucas capítulo 6, versículo 37 en adelante. Ese es el primer
perdón. Ese no es el sacramento de la confesión. No, señor, ese no es el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión es otro perdón, distinto. A ver si me captaron, ¿cuál era el primer perdón? Perdonar las ofensas que me ha hecho a mí, mi hermano, para que Dios me perdone a mí. En el perdón de los pecados, que es el sacramento de la reconciliación, la cosa cambia. La cosa cambia. Es Dios quien me perdona a mí mis pecados por medio de un sacerdote, un hombre. La promesa es distinta. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. No los míos. ¿Se acuerda que en la primera era, yo tengo que perdonar para que mis pecados sean perdonados por Dios? En el sacramento de la confesión no es así. En el sacramento de la confesión es, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. En el primero, yo perdono para que Dios me perdone a mí. Yo perdono para que Dios me perdone a mí. En el segundo, yo como sacerdote perdono no para que Dios me perdone a mí, sino para que Dios le perdone al penitente. Esto es lo que los hermanos separados no han logrado entender en 500 años. Y confunden un perdón con el otro. Entonces dice, lo que pasa es que cuando la Biblia habla del perdón, está hablando del perdón de las ofensas que mi hermano me haga a mí. No, esa es una clase de perdón. Vamos a verlo en la Biblia. San Lucas capítulo 6, versículo 37. Vamos a ver. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Ahí viene, escuchen lo que viene. Perdonen y serán perdonados. Ahí está. Perdonen y serán perdonados. Ya va a decir, porque con la vara que mida, un poquito más adelante. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada. Y escuchen lo que viene. Apretada y rebosante. Ahí viene, ahí viene. Porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. ¿Ya captaron? Entonces aquí la Biblia me dice a mí que yo tengo que perdonar a mi hermano. Y que si yo no perdono a mi hermano, Dios a mí no me perdona. Trataré de ponerlo en ejemplo. Si ella me ofende a mí, yo debo perdonarle para que Dios le perdone a ella o me perdone a mí. Para que me perdone a mí, a ella no. Si ella me ofende a mí, yo tengo que perdonarle a ella para que Dios me perdone a mí. A ella no. Ella verá si se arrepiente o no se arrepiente. Si ella se arrepiente, Dios le perdone, aunque yo no le perdone. Pero si ella se arrepintió, le pidió perdón a Dios, pero yo le digo, yo no le perdono ni aunque me esté muriendo. Pues ya a ella Dios le perdonó, yo no le quiero perdonar. Ella salió ganando porque ella le pidió perdón a Dios. Yo salí perdiendo porque yo no le quise perdonar. Y como yo no le perdono, ¿cuál es la condición? Que a mí tampoco se me va a perdonar. Necesitamos entonces perdonar las ofensas. Y el Padre Nuestro, allá de San Lucas capítulo 11, versículo 4, de la Reina Valera, el Padre Nuestro nos enseña a perdonar
para que Dios nos perdone. Y perdónanos nuestros pecados, Señor, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. porque también nosotros perdonamos a todo aquel que nos debe. Eso se llama el perdón de las ofensas de aquel hermano que me ha ofendido a mí. ¿Cuál es la diferencia con el sacramento de la confesión? Porque en el sacramento de la confesión, Dios deja a unos hombres para que ellos, de parte de Dios, perdonen los pecados, con una condición. Ya es distinta la condición. En este caso es, a quienes ustedes perdonen, le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Ese es el sacramento de la confesión. Los hermanos separados se confunden porque no saben distinguir una cosa con la otra. ¿Y dónde está el sacramento de la confesión? Que Jesús los envía en San Juan, búsquelo en la Biblia católica, y los hermanos separados la pueden buscar en la Biblia evangélica, o también usted la puede buscar, San Juan 20, 21 al 23, es una delegación, es un ministerio, es un encargo, es un trabajo. A los apóstoles le puso la tarea, ustedes van a ir a perdonar los pecados. Aquel que no se quiera confesar, le quedarán sin perdonar. Pero aquellos que ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Ustedes van a ver cuando Él los mande, cuando Él les dé el encargo, les dé el trabajo, y verán que es distinto al perdón de las ofensas. Escuchen. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿Ven el trabajo? Estás diciendo, yo los envío. Yo los estoy mandando a trabajar. Pero todavía no dice cuál es el trabajo. Aquí está diciendo que Jesús los está mandando a los apóstoles, no a todas las personas. No, Señor, no a todas las personas. A los apóstoles. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, pues lo pueden leer, que estaban ellos reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Cuando Jesús resucitado entró y les habló, y les dijo la paz, y les dijo el mandato. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Ya lo van a ver. Pero lo primero que yo quiero que ustedes noten es que sí, Jesucristo dio autoridad, poder, trabajo, encargo a unas personas de ir a perdonar los pecados a otros. Los hermanos separados lo niegan, lo pueden negar, pero no pueden sacar de la Biblia este pasaje de las Escrituras. Ahí está, ¿qué vamos a hacer? ¿Otra vez? ¿Cómo es? Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío también. No queda duda. Ya estamos claros de la primera parte. Jesús envió a sus discípulos. Los delegó con la misma delegación que Él traía del Padre. Cuando dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Ahora me ayudan a ver cuál es el trabajo. Vamos a ver cuál es el trabajo. Versículo 23. ¿Cuál es el trabajo? A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. ¿Cuál es el trabajo? Otra vez. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. ¿Cuál es el trabajo que le dio a los apóstoles? La tarea, no a todo mundo, a los apóstoles. ¿Cuál es?
A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Ayúdenme a ver, ¿cuál es el trabajo que le dio? Liberar. Miren, liberar al mundo ¿de qué? De los pecados. Pregunto, ¿Satanás está de acuerdo con eso? ¿Satanás se va a quedar con los brazos cruzados? Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Va a venir con cacho y cola y le va a decir: buenas tardes, soy don Satanás. Vengo a decirles, no se confiesen. No se confiesen con un hombre pecador igual que usted. Usted sale corriendo, va y le dice al padre: padre, se me presentó el diablo, padre, por favor, confiéseme rapidito. Oh, no. Claro. ¿Y qué tal que el diablo le diga a un evangélico: vístese con corbata, con un buen vestido, con corbatica, agarra una sombrilla, una Biblia, se la mete debajo del brazo y le dice: Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermano. Vengo de parte de Jehová a predicarle la palabra de Jehová, porque la Biblia dice en San Juan capítulo 6, aleluya, versículo 47, aleluya: el que es de Dios, la palabra de Dios se escucha, y si usted no la escucha es porque no es de Dios. Dice en la Biblia, aleluya: maldito el hombre que se confiesa con otro hombre. Y usted, en vez de abrir la Biblia para ver si es verdad, le cree todo lo que le dijo. Y ese evangélico está haciendo la tarea que hizo el diablo. ¿Se acuerda Mateo 4:4? Que el diablo fue a predicarle a Jesús. Y Jesús le dijo: no, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo entonces en el versículo siguiente dice, le dijo: tírate de ahí, porque también está escrito, mandará a sus ángeles para que sus pies no tropiecen en piedra. El diablo, ¿con qué tentó a Cristo? Con la palabra de Dios. Y Cristo le dijo: también está escrito. ¡Ah, caramba! ¿Con qué le refutó Cristo al diablo? Vean la pelea entre Cristo y el diablo, con la palabra. Y Jesús no se dejó. Jesús no dijo: ay, bueno, el diablo tiene razón, porque el diablo me está predicando con la palabra. Ay, qué diablo más bueno, mira. Ay, eso es un diablo santo. Un santo diablo, dice por aquí. No, Jesucristo le dijo: también está escrito. Si tú conoces la Biblia, yo también la conozco. Diciéndole al católico: tiene que aprender a conocer la Biblia, porque ¿qué va a hacer cuando venga el diablo vestido de evangélico a predicarle la Biblia? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a defender o no se va a defender? Aquí entonces la Biblia dice que Dios mandó a los hombres ¿a qué? 23 otra vez. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. ¿A qué mandó Dios a los hombres? A liberar los pecados del mundo. Ahora pregunto, ¿y cuando Dios libera al hombre del pecado, qué le da? La gracia santificante. ¿Qué le da? La salvación. ¿Qué le da? La paz. ¿Qué le da? Nueva vida. Lo libera del pecado, lo salva. Esa es la tarea que Jesucristo vino a ejercitar en el mundo, pero que a su vez Él le dio a los apóstoles. Y esa es la tarea que los apóstoles van haciendo: salvar al mundo del pecado. Entonces ahí está el sacramento de la confesión, pero tan importante para el cristiano. Pero el cristiano debe saber que hay un enemigo que se llama el diablo, que no quiere que las personas se confiesen, porque cuando se confiesa, según dice la palabra, quedarán liberados. ¿Y saben qué significa liberado, verdad que sí? Ustedes han escuchado que la guerrilla a veces secuestra, y cuando alguien paga lo liberan. Qué alegría, ¿verdad? Cuando dice que quedarán liberados, significa que el diablo lo tenía secuestrado. Y gracias a ese instrumento, ese sacerdote de Dios, la persona quedó liberada. Ahora les pregunto, si en la Biblia está que Dios quiere liberar al hombre del pecado, y para eso dejó hombres
pecadores como nosotros, para que nos librara del pecado. Y los protestantes, por eso se llaman protestantes. Y el protestante dice, protesto, protesto. Mi pastor dice que no hay que confesarse con un hombre pecador igual que yo, que ningún hombre en la tierra tiene poder para perdonar pecados. Entonces, cuando el católico se da cuenta que el protestante no trabaja para Dios, trabaja para el que te conté, porque le está haciendo la guerra, la contraria a Dios. Cuando Dios quiere liberar al pueblo del pecado, el diablo no quiere liberar al pueblo del pecado. Dios manda a sus instrumentos a liberar al pueblo de los pecados, y el diablo manda a los evangélicos para que la gente no se libere del pecado. Cualquiera de ustedes que se haya confesado sabe de qué estamos hablando. Ha sentido la paz, ha sentido el perdón y puede comulgar, puede recibir a Cristo porque su alma está en paz. Y cualquier protestante que me esté escuchando, aunque él diga que no tiene pecado o que ya se arrepintió y Dios le perdonó, sabe en su conciencia y en su interior que ningún pecado le ha sido perdonado. Yo como sacerdote he tenido que confesar a muchos evangélicos a la hora de la muerte. Y todos han dicho lo mismo. Hemos engañado a la gente diciéndole que no se confesara, pero ahorita en el momento de la muerte, que sentimos el peso de la muerte, nos damos cuenta que nuestros pecados no han sido perdonados. Muchos de ellos se han tirado de rodillas: Padre, por favor, dame el perdón, no me quiero condenar. Confesarlo, darle la absolución y de una vez morir. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Entonces, queridos hermanos, vean ustedes cómo el diablo le lleva la contraria a Dios. Pero fíjense ustedes que en la Biblia católica habla muy claro. Habla en castellano. Otra vez, del 21 al 23. Escuchen, en castellano. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se les retengan les serán retenidos. Eso es en castellano. Ahora miren, la Biblia protestante dice lo mismo, pero con otras palabras. Lo mismo, pero con otra palabra. Pero si es lo mismo, Padre, ¿cuál es el problema? El problema es que utiliza palabras que la gente no entiende. Por ejemplo, escuche. 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hasta ahí está igual. Ahora mire cuando ellos cambian. Pongan cuidado. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Miren, va a decir lo mismo, pero con una palabra que ustedes no conocen, ni los evangélicos tampoco, pero que los evangélicos saben que es lo mismo. Pongan cuidado. A quienes remitiereis los pecados. ¿Qué es eso? Remitieres. A quienes remitieren los pecados. ¿Qué será eso? Lo mismo. A quienes ustedes perdonen los pecados. ¿Por qué los protestantes no ponen la palabra a quienes ustedes perdonen los pecados si es lo mismo? ¿Por qué? Porque hay malicia, hay maldad. No quieren que la gente se dé cuenta con toda claridad que Jesucristo está mandando a los apóstoles a perdonar los pecados, y no quiere que la gente se dé cuenta que cuando le perdone el sacerdote los pecados le quedarán perdonados. Dice: a quienes remitieren los pecados, vamos a ver qué le quedan. Nosotros en castellano decimos: a quienes le perdone le quedarán. Ahora ellos en su idioma, para que nadie entienda. Escuchen. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso, remitidos? Casi que remitido significa
que lo mete doble. Remitidos. No, significa a quienes le perdonen los pecados. Díganme los protestantes que me están escuchando, ¿es o no es? ¿Significa lo mismo? Sí, señor cura, significa lo mismo. Entonces, que un protestante me pregunta, si significa lo mismo, ¿por qué motivo no colocan claro que la gente entienda? A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Si es lo mismo. Porque hay maldad, hay malicia. Quieren que la gente no entienda. Una vez yo fui a Roma y nos pusieron a comer allí. Estábamos comiendo y ya comen mucha mantequilla con pizza y utilizan mucho la pizza y la mantequilla. Entonces estábamos comiendo ahí y pusieron la mantequilla allá. De repente el que estaba allí me dice, páseme el burro. El burro. Era la mantequilla, ¿no? Es lo mismo. Significaba lo mismo. Pero me decía que le pasara la mantequilla, pero me lo decía con otras. Allá en el italiano, burro significa mantequilla. Páseme el burro, y yo mirando dónde estaba el burro con 4 patas. ¿Me captan la idea? Entonces cuando la otra gente se ríe y me dice, es la mantequilla. Pues todos hablábamos castellano, ¿qué le cuesta decirme páseme la mantequilla? Solo para sabotearme, ¿verdad? Así los protestantes, es lo mismo a quienes ustedes remitieren los pecados. Ay, chicos, no lo ponga tan complicado. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Los protestantes dicen, le quedarán remitidos. Oye, hábleme en castellano, hábleme claro, que la gente entienda. ¿Ah? Pero aquí lo importante es que ustedes vean que Jesucristo dejó a los apóstoles para que perdonen los pecados. Cuando Jesucristo nos dejó el perdón de los pecados, ¿qué nos trajo a nosotros? La salvación. ¿Por qué eso se llama Salvador? Porque nos trae la salvación. ¿De qué nos viene a salvar? Del pecado, de la muerte. Murió en la cruz para perdonarnos nuestros pecados. Y algún protestante me puede decir a mí, sí, señor cura, eso es verdad. Jesucristo murió en la cruz para que con su sangre queden perdonados, borrados nuestros pecados. Pues ya Cristo murió por mí, ya pagó por mis pecados, entonces yo no me debo confesar, porque yo ya pecado no tengo, porque Él derramó su sangre en la cruz para el perdón de mis pecados. Es más todavía, ellos toman una cita, que es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice que ustedes y yo hemos sido perdonados gracias a la sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Pues bien, vamos a ver la cita que toman los protestantes y lo leemos en la Biblia Reina Valera. Escuche, de la Reina Valera. Primera de Juan, esa no la voy a leer de la católica para que los protestantes no digan que yo estoy utilizando la católica solamente. No, vamos con la evangélica. Escuche. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Entonces dicen los protestantes, nosotros andamos en luz, aleluya, como Cristo está en luz, aleluya. Por eso yo cuando era católico estaba en la oscuridad, ahora ya estoy en la luz, aleluya, gloria al Señor. Escuche, como Cristo está en luz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo. Atención, atención. Información de última hora. Escuchen, y la sangre de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Aquí dice la Biblia, y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Aleluya, gloria al Señor. No necesito confesarme con un hombre pecador igual que yo, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo me ha limpiado, aleluya, y yo ya no tengo pecado, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y todos dicen amén, amén, amén. Pero ya va. Miren que estamos leyendo el versículo 7. Falta leer el 8 y falta leer el 9, que nos viene a explicar qué pasa, qué tengo que hacer yo para que la sangre de Cristo no me limpie. Ya Cristo derramó su sangre en la cruz para el perdón de nuestros, pero la Biblia me presenta dos opciones. Una, cuando esa sangre no me perdona. Y dos, cuando esa sangre sí me perdona o me limpia. ¿Lo quieren ver? Y lo voy a mostrar con la Biblia Reina Valera. Aunque le quitaron, aquí está. ¿Cuál es lo primero que vamos a ver? Cuando esa sangre de Cristo no me limpia. Y la segunda, cuando esa sangre de Cristo sí me limpia. Para mostrarle a los evangélicos que me están siguiendo que esa sangre a unos limpia y a otros no limpia. El versículo 8 dice, a quienes no limpia. Ya el 7 dice que la sangre de Cristo limpia del pecado. Pero el 8 dice, a quienes no limpia. Escuche. Si decimos que no tenemos pecado. Ah, bárbaro. ¿A quiénes no limpia? A los que dicen que no tienen pecado. ¿Esos serán los católicos o los evangélicos? A ver, ¿por qué los evangélicos no se confiesan? Porque yo pecado no tengo. Aleluya, gloria al Señor. Pues aquí dice la Biblia que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecado. Pero ojo, el 8 dice, ¿a quién no limpia? ¿Otra vez? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Listo. Nos engañamos a nosotros mismos. Decimos yo no tengo pecado, y cuando yo digo no tengo pecado, de lógica, al decir que no tengo pecado, lo siguiente que digo es, yo no me confieso. ¿Por qué no me confieso? Por lógica, porque no tengo pecado. Pero dice la Biblia, el que diga que no tiene pecado, repítalo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, la verdad de que Cristo nos limpia con su sangre ya no está en nosotros. Versículo 9. Ahora, cuando yo quiero que la sangre me limpie, ¿cuándo me limpia esa sangre derramada en la cruz hace 2000 años? ¿A quiénes va a limpiar? Por favor, los protestantes que me escuchan a través de las redes sociales, y si alguno hay aquí, alguno presente, busque su Biblia. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera. Versículo 9. Ya el 8 dice, ¿a quién no limpia? A los que no reconocen sus pecados. ¿A quién limpia de la sangre de Cristo el pecado? Escuchen, atención, ¿a quién limpia? Si confesamos nuestros pecados. ¿A quién limpia? Vamos a ver otra vez, ¿a quién limpia? Si confesamos. ¿Qué? ¿A quién limpia? Si confesamos. ¡Bárbaro! Les presto la lupa, protestantes. Que la Biblia dice que no hay que confesarse. Que la Biblia dice que la sangre de Cristo te limpia sin confesión. Compruébemelo. Yo le muestro que la sangre de Cristo te limpia siempre y cuando confieses los pecados. Que no te limpia cuando tú dices, yo pecado no tengo porque yo me entregué al pastor, ¿qué digo? Al Señor, me entregué al Señor y yo ya soy salvo, aleluya, gloria al Señor. Cuidado, es la trampa del diablo para que sus pecados no queden
perdonados, porque el diablo tiene una tarea. ¿Cuál es la tarea del diablo? No me quiero ir solo al infierno. Voy a ver cuántos me llevo. A ver cuántos me llevo. Por eso ustedes verán que les estoy predicando con la Biblia Reina Valera. Es más, ahorita le voy a dar chance a los evangélicos. Yo sé que aquí tiene que haber algún evangélico, yo lo sé. Aunque sea uno, tiene que estar aquí. Y ese puede pasar si quiere. Si no quiere, no hay ningún problema. Sigue escuchando. Pero si quiere, puede pasar y refutarme. Y por las redes sociales también me puede refutar. Pero yo quiero que ustedes descubran que los hermanos separados están engañados. Pregunto, ¿alguno de ustedes se ha preguntado qué es pecado? Yo quisiera hacer un examen ahorita. Para usted, ¿qué es pecado? Listo. Gracias. ¿Quién habló? Gracias. Hermanos, pecado es desobedecer a la palabra de... Eso es pecado. A ver, ¿por qué sabemos que la borrachera es pecado? Porque la palabra de Dios dice, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Listo, ya sé que eso es pecado. ¿Por qué sabemos que robar es pecado? Porque la Biblia dice, no robarás. ¿Por qué sabemos que matar es pecado? Porque la palabra de Dios dice, no matarás. ¿Por qué sabemos que mentir es pecado? Porque la palabra dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Me captan la idea? ¿Qué es pecado entonces? Desobedecer a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? A quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán. ¿Y qué tal si desobedecemos eso? ¿Qué es pecado? Desobedecer la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, otra vez repítalo, miren. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros. Y si yo no quiero creer, y si yo no le hago caso a la palabra de Dios de confesar los pecados, ¿se acuerdan qué es pecado? Desobedecer la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Hay que confesarse o no? Otra vez, léalo. Protestantes, ustedes que dicen que no tienen pecado. Pecado es desobedecer la palabra de Dios. Y la Biblia Reina Valera, no la católica, si quiere búsquelo en su casa, en su propia Biblia, tienen la opción. Nadie lo está viendo. Usted está detrás de un teléfono, detrás de una pantalla, nadie lo ve por curiosidad. Agarre y busque. Primero sepa qué es pecado. Pecado es desobedecer a la palabra de Dios. Eso es pecado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Hay que confesarse o no? ¿Otra vez? Si confesamos nuestros pecados, Sí hay que confesarse. ¿Para qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Para qué nos confesamos? Para que Él, que es fiel y justo, Perdonará nuestros pecados. perdone nuestros pecados. ¿Para qué nos confesamos? Para que Él, que es fiel a su palabra y justo, perdone nuestros pecados. ¿Y para qué quiere el diablo que no nos confesemos? Para que nuestros pecados no sean perdonados. ¿Y para qué los protestantes quieren que no nos confesemos? Para que nuestros pecados no sean perdonados. ¿De qué bando están los evangélicos? He tratado de mostrárselo con claridad, con la Biblia Reina Valera. Ojo. Que un protestante me diga a mí que la Biblia no dice que hay que confesar los pecados. Dígamelo a mí.
¿Por qué engañan a la gente? Y si hay algún protestante aquí, les voy a dar chance. Yo voy a dar la enseñanza y luego viene la oportunidad para los hermanos separados. Entonces, ustedes podrán ver si es verdad o mentira lo que estoy diciendo. Porque de eso se trata. Ya basta de que los hermanos separados estén engañados y que nadie les diga dónde está el error. Hay que mostrarle con claridad. Ahora, si la Biblia dice que Cristo derramó su sangre en la cruz para el perdón de los pecados, pero que yo tengo que confesarme para que Él, que es fiel, perdone mis pecados, entonces yo tengo que hacerlo. Pero también la Biblia dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Y también dice la Biblia, a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedarán, y a quienes no se lo perdonen, o sea, a los evangélicos que dicen que no se confiesan, a los evangélicos que dicen que no tienen pecado, a los evangélicos que no quieren recibir el perdón. ¿Qué es lo que no quieren recibir? El perdón. ¿Saben qué es lo que no quieren recibir los protestantes? El perdón de los pecados. Bárbaro. Nada, no se están perdiendo nada. La salvación que Cristo nos trajo, se la están perdiendo. ¿Y saben por qué no se confiesan los protestantes? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, dice, ¿por qué no se confiesan? Ojo, porque los que se confiesan son aquellos que tienen fe. 19:18 de la Reina Valera. 19:18 Hechos. ¿Qué significa? A ver. Que solo el que tiene fe se confiesa. El que no tiene fe no se confiesa. ¿Y qué es la fe? Creerle a la palabra de Dios. Y porque le creo a la palabra de Dios, le obedezco a la palabra de Dios. ¿Y qué es pecado? Desobedecer a la palabra de Dios. No tener fe. Va. Si no está en la Biblia, no me crean. Va. ¿Quiénes son los que se confiesan? De la Reina Valera. Y muchos de los que habían creído. Atención, vamos a detectar quién. Otra vez. Y muchos. Muchos. ¿De qué? De los que habían creído. Aquí está, los que creen. Dicen los evangélicos, los que creen, nosotros, aleluya, gloria al Señor, nosotros. Ya va un momentico. Vamos a ver con la lupa a ver si son ustedes los que creen. ¿Qué hacían los que creían? Venían confesando. ¿Qué hacían los que creían? Venían confesando. ¿Qué hacían los que creían? Venían confesando. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo derramó su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Y que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él nos perdona. Porque Él mandó a los apóstoles, a quienes ustedes perdonan los pecados, ¿le quedan? Perdonados. Los que creen. Otra vez, y muchos. Y muchos de los que habían creído. ¿Qué hacían? Vamos a ver lo que habían creído, ¿qué hacían? Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Confesaron su pecado, se arrepintieron y quemaron los libros de la magia y la brujería. Atención, lo que sigue, escuche. Cuando una persona cree, se arrepiente, cambia, destruían los libros de la brujería. A ver, ¿qué pasaba? Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Bueno, ahí que había bastante brujo, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa cuando la persona se confiesa y se arrepiente? Atención, ahí viene. Así prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando una persona se confiesa? Crecía. Y prevalecía. Crecía. Y prevalecía. Crecía. Y prevalecía. Prevalecía significa estaba por encima de todo. Creer en la palabra de Dios. Crecía y prevalecía
poderosamente la palabra del Señor. Cuando nosotros nos confesamos, crece en nosotros y prevalece la palabra de Dios. Cuando no nos confesamos, crece el orgullo, la soberbia, se pierde la fe. La gente deja de ser creyente y se mete a creyón. El que cree en la palabra de Dios es un creyente. El que le cree a un pastor evangélico es un creyón. Y los protestantes son creyones. Y nosotros somos creyentes. Que me refuten los protestantes. Que no me maldigan. Que no me insulten. Que me refuten. Necesito un protestante que me diga en capítulo tal. Lo pueden mandar por internet. Para que lo leamos todos. En el capítulo tal, en el versículo tal dice, prohibido confesar los pecados con un hombre. Dame el capítulo y versículo donde diga, confiésense en la pata de un palo. Dame capítulo y versículo donde diga, prohibido confesar los pecados con un hombre pecador igual que ustedes. Dame capítulo y versículo donde diga, ningún hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Dámelo, por favor. Tápenme la boca. Si hay alguno presente aquí, tápenme la boca. Pase, me tapa la boca y nos vamos. Listo. O háganlo por internet. Eso no existe. Eso es palabra de Satanás. Para robarle al mundo la salvación que Cristo nos trajo con el perdón de los pecados. Porque aquí que vino Cristo a salvar a la humanidad ¿de qué? Del pecado. Pero nosotros no estábamos en ese tiempo. Entonces a Jesucristo se le ocurrió la idea de mandar a los apóstoles a perdonar pecados para que quedemos liberados. Pero yo no estoy de acuerdo. Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Ahorita obedezca. Y si no obedece, eso es un pecado. Pecado es desobedecer la palabra de Dios. Ahora miren, queridos hermanos, el daño que hacen los protestantes. Y hay católicos que dicen, eso es lo mismo ser católico que ser protestante. Pues no. Cuando una persona, ustedes, por favor, midan la ignorancia de la gente de su parroquia. Cuando una persona le dice, eso es lo mismo, y usted escucha a otro que dice, eso es lo mismo, y otro que dice, eso es lo mismo, diga, ay, esta parroquia está llena de ignorancia. Y el pueblo perece por falta de conocimiento. No es lo mismo. Ustedes pueden ver que no es lo mismo ser liberado de los pecados a no ser liberado de los pecados. No es lo mismo. No es lo mismo que dice Cristo, confiesen sus pecados, y a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados, a decir lo que dicen los protestantes. No, no hay que confesar. Ningún hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Le voy a mostrar a un apóstol, Santiago, capítulo 5, versículo 14. Santiago 5, 14, de la Biblia Reina Valera. Le voy a mostrar un apóstol que dice que en la tierra hay poder para perdonar pecados. Que no la tiene cualquier persona, no dice, si alguno está enfermo, llame a la vecina, que le haga una oración, fuera Satanás, y ya queda perdonado. Verán que no, que eso no es. Va a decir, si hay uno enfermo, usted tiene que llamar al presbítero o anciano, al encargado de la comunidad, que hoy día lo llamamos párroco, padre, sacerdote, lo que usted quiera. Llámenlo a él, no a la vecina. No. Llámenlo a él y ustedes van a ver para qué. Y ustedes van a ver que ese encargado que Cristo dejó en la comunidad, que es el presbítero, que es el sacerdote, ese tiene poder para perdonar los pecados. Si no está en la Biblia, no me crean. Cuando yo le digo el gato es blanco, es porque tengo los pelos del gato en la mano. Y yo quiero que lo vean. A ver, vamos a verlo. ¿Lo quieren ver? ¿Qué es lo que vamos a ver?
que cuando una persona está enferma, no puede llamar a cualquier persona para que le perdone los pecados, que tiene que llamar a los ancianos de la iglesia, los presbíteros, los sacerdotes, para que por medio de él Dios le perdone los pecados. Véanlo, escúchenlo. ¿Está alguno enfermo entre? Acerca un poquito más para acá. Ajá. ¿Está alguno enfermo? Pregunte, mamita, pregunte. ¿Está alguno enfermo? A ver, ¿qué dice? Llame al pastor evangélico de la iglesia más cercana. Llame a Petronilo o a Pánfila, a cualquiera que le dé la gana. Vamos a ver, ¿a quién? Otra vez. ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué hay que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia. Apareció la iglesia. Y Cristo tiene una iglesia, la iglesia. El anciano de la iglesia, que es el sacerdote. El anciano de la iglesia, no dice a cualquier tonto por ahí que se le llame pastor. No, al anciano de la iglesia. ¿Para qué? A ver, la lupa, para ver si tiene el sacerdote poder de perdonar pecados o no. Vamos a ver, véanlo. Y oren por él. ¿Quién va a orar por él? El anciano de la iglesia. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué va a actuar? Va a actuar en el nombre del Señor. ¿Para qué? Ungiéndolo. En el nombre. Siga. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y la oración que haga el anciano, el presbítero de la iglesia, ¿qué hará? Sanará. Y el Señor. No, se perdió. Otra vez. La oración. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Respiren profundo. Sanará al enfermo. Y ahora miren cómo va a ser la sanación. ¿Por qué se va a sanar? ¿De qué sanación estamos hablando? Véanlo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¡Ah, bárbaro! ¿Para qué llamaron al anciano de la iglesia? Para que orara por él. Y si ha cometido algún pecado, le quedará. Que me tapen la boca los protestantes. Que me diga que en la Biblia no aparece que un hombre tiene poder para perdonar pecados. Tápenme la boca. Muéstreme con capítulo y versículo donde diga: ningún hombre en la tierra tiene poder para perdonar pecados. Muéstrenmelo. Aquí dice: ¿hay alguno enfermo? Muchas enfermedades son del alma. Por eso hay que llamar al presbítero de la iglesia. Lo más lógico, ¿qué sería? ¿Hay alguno enfermo? Llévenlo al doctor. Llévenlo al hospital. Si tiene seguro, llévenlo a la clínica. Pero aquí no dice eso. Porque no está hablando de la enfermedad del cuerpo. Está hablando de la enfermedad del alma. Y la enfermedad del alma es a causa del pecado. Y el anciano de la comunidad, el sacerdote que Dios dejó en la comunidad, con el poder de perdonar pecados, según Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Jesús sabe que los tiene por el mundo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Entonces Jesús dice: ¿hay algún enfermo? Llévenselo a los que yo dejé, para que ellos que tienen mi autoridad, mi poder, les perdonen los pecados. Ahora ven la mentira de los protestantes que dicen que eso no existe en la Biblia. Y le estoy leyendo con la Biblia Reina Valera. Si es mentira, protestante, agarre su Biblia.
Revise a ver si es verdad o es mentira. ¿Cómo me explica usted que el mismo Dios en su palabra me diga a mí que si hay algún enfermo, en vez de llamar al doctor, en vez de llevarlo al hospital, va a llamar a un presbítero, a un sacerdote de la iglesia, para que le haga oración y le perdone los pecados? Entonces significa que los protestantes no conocen la Biblia. Los católicos tampoco. Y por eso los protestantes se burlan de los católicos. Los protestantes se ríen de los católicos. Porque el pueblo católico, perdónenme ustedes que les cante la verdad en la cara descaradamente, el pueblo católico ha sido perezoso para leer la Biblia. Y el protestante lo sabe. Y viene y le cae a mentiras, a mentiras, a mentiras. Ustedes conocen por aquí el toro bravo. ¿Cómo es? Un toro, por aquí hay una comunidad que se llama Toro Pintado. Hace 15 años, ¿cuánto? No, 5 años. No. En el 2015, que yo vine para acá también, yo visité todo eso, pero antes había visitado Toro Pintado. Y había un pastor, ¿hay alguno de aquí de Toro Pintado? Ajá, a ver alguno de ustedes si se acuerda. Había un pastor en Toro Pintado que apostaba el 350 que tenía. Apostaba el 350 que tenía. Al cura que fuera, que María había tenido más hijos, creo que era el tema. Él podía demostrar que María tenía más hijos. Apuesto el 350. Lo que no sabía era que yo iba pronto para allá. Y yo llegué y me dice la gente del Toro Pintado: padre, hay un pastor, sabe muchísimo, muchísimo. Y dice que él apuesta el 350. Le dije, eso conmigo, vamos de una vez. Vamos. Yo hoy me gano el 350. Y nos fuimos a ver, a decirle, pastor. Cuando se dio cuenta que era yo, no quiso apostar el 350. Se lo quito. Porque ellos saben que los católicos no leen la Biblia, están muy ocupados. Tienen muchos trabajos, tienen que atender las vacas, tienen que limpiar los potreros. Usted me entiende, ¿verdad? Y la Biblia, nada por ningún lado. Pero no, hermanos, los protestantes de Biblia no saben nada. No saben nada. Ellos lo que saben es engañar, pero de Biblia no saben nada. Dicen cosas que no están en la Biblia. Aquí le estoy mostrando. Entonces ya sé que un protestante puede decir, pero es que en la Biblia no dice que un hombre tiene poder para perdonar pecados. Pero ahí está, ya le mostré. Pero es que el pastor me dijo a mí que ningún hombre tenía poder para perdonar pecados. Pero eso no es del pastor. Eso ya lo decía en Marcos capítulo 2, versículo 7, ya lo decían los fariseos. Los fariseos ya decían que nadie, ningún hombre sobre la tierra tenía poder para perdonar pecados. Vamos a escuchar a ver. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aleluya, gloria al Señor. Las mismas palabras de los protestantes. ¿Qué están diciendo los protestantes en este momento que me están escuchando? Este cura está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Haná. Así están pensando los protestantes. Pues sepan que eso era lo que decían los fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, que dejaron la semilla del fariseísmo en el mundo y que en pleno siglo XXI son los protestantes. Pero que la gente no lo sabe. ¿Y qué dicen los fariseos otra vez? ¿Por qué habla este así? Se la fumó verde ese cura.
Ese es hijo del diablo. Ese cura es hijo del diablo. Me contaban uno que por aquí un pastor, un evangélico decía que si el cura Toro se salvaba, quiere decir que el diablo también se va a salvar. Primero se salva el cura, primero se salva el diablo antes que el cura Toro. Yo le doy gracias a Dios que los protestantes no son Dios. Porque si los protestantes fueran Dios, yo ya estaría en el infierno. Pero gracias a Dios que no son Dios. Es más, se les olvida que la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis. A ellos se les olvidó la Biblia, se les olvidó. Pero no importa, a mí me da risa. Cualquier persona comienza a temblar. Ay, el evangélico dijo eso, a menos que no se convierta, dijo, a menos que no se convierta. Me voy a convertir. ¿En qué quiere que me convierta? ¿En un protestante? Despacio, compadrito. Que el mundo entero vea que lo que enseñan los protestantes, eso lo enseñaban los fariseos. Lo que decían los protestantes es lo que decían, lo que dicen los protestantes es lo que decían los fariseos. ¿Qué decían los fariseos? Este es blasfema. Se lo decían a Cristo. Hoy los protestantes me lo dicen a mí que les predico con la Biblia, la palabra de Dios. Óiganlo. Blasfemias, dice. Este cura dice puras blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿No es el disco rayado de los protestantes? Claro que sí. ¿Y qué dijo Jesús? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera. ¿Qué les dijo Jesús? Si estaban pensando bien o estaban pensando mal. Cuando ellos pensaban, solo Dios puede perdonar pecados, vamos a ver qué dice Jesús. ¿Pensaban bien o pensaban mal? Vamos a ver. Les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué piensan así? Cavilar es pensar. Vamos a ver cómo lo dice Mateo, que es el paralelo. San Mateo capítulo 9, versículo por ahí en el 3. ¿Cómo lo dice Mateo el paralelo? 9:3. A ver si dice cavilar también, o dice por qué piensan mal, o si no lo leemos, usted lo tiene ahí para leerlo de esta Biblia. Entonces alguno de los escribas decía dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal? Aquí sí lo dice, aquí donde lo dice. ¿Qué le dijo Jesús cuando ellos dijeron, este es blasfema, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué pensáis mal? ¿Qué le dice hoy a los protestantes cuando dice que solo Dios tiene poder para perdonar pecados y que en la tierra no hay poder para perdonar pecados? ¿Qué le dice Jesús? ¿Por qué pensáis mal? ¿Por qué piensan mal? ¿Lo ven o no lo ven? Y escuchen, ¿por qué piensan mal? En vuestros corazones. ¿Por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Refieren profundo. Aquí está escrito, lo que los protestantes se niegan a creer. Aquí está escrito, lo que los protestantes rechazan. Óiganlo. Pues para que sepáis. ¿Otra vez? Pues para que sepáis. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Otra vez? Pues para que sepáis. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el mundo entero debe saber. ¿Otra vez? Pues para que sepáis. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el mundo entero, católicos y protestantes, deben saber qué es lo que no sabe el mundo y qué es lo que el mundo debe saber. Presten atención, otra vez. Pues para que sepáis. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Escuchen, atención. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué es lo que los protestantes no saben?
que en la tierra el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Por eso le dijo, ¿por qué piensan mal? Porque ellos decían, solo Dios puede perdonar pecados, aleluya, gloria al Señor. Yo no puedo confesarme con un hombre pecador igual que yo. Y Jesús le dice, ¿por qué piensan mal? El Hijo del Hombre, sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. El protestante ignorante dice de una vez, señor cura, ahí dice que el Hijo del Hombre es el único que tiene poder para perdonar pecados. Y el Hijo del Hombre se llama Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Pero los curas no. Porque ahí habla en singular. El Hijo del Hombre. Eso es singular. Eso no es plural. Ah, ¿está bien? ¿Eso es verdad? Ahí está singular. ¿Y qué tal si les muestro donde hable en plural? Donde diga que los hombres lo creerían. Los católicos lo creemos. Los protestantes ahí se echan para atrás. ¿Y qué es pecado? No creerle a la palabra de Dios. Y usted y yo no podemos caer en ese pecado. Véanlo. Ahora en plural. Cuando Jesús dice, sepan que el Hijo del Hombre, otra vez repítanlo. Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Tiene qué? Potestad, poder. ¿En la tierra para qué? No se le olvide, no se le olvide. Él le va a demostrar que Él tiene poder en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué va a hacer? Va a sanar al enfermo. Ponga cuidado. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Ahora viene lo que los protestantes no han oído ni quieren oír, pero que ustedes deben saber. Escúchenlo. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. ¿La gente estaba triste o contenta? Contenta. Se maravilló y glorificó a Dios. Vamos a ver por qué. Atención, atención. Información de última hora. ¿Por qué la gente se alegró? Gloria a Dios, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Escuchen. Que había dado tal potestad a los hombres. ¿Por qué alabó a Dios? Que había dado tal potestad a los hombres. ¿Singular o plural? Los hombres. ¿Otra vez? Que había dado tal potestad a los hombres. ¿De cuál potestad estamos hablando? De perdonar los pecados. ¿A quién se lo dio? A los. Cuando la gente se dio cuenta que Dios le dio la potestad, el poder a los hombres de perdonar pecados, se comenzaron a criticar, comenzaron a maldecir, comenzaron a protestar. ¿Qué comenzaron a hacer? ¿A qué? A glorificar y a alabar a Dios. ¿Qué es lo que hacemos los católicos? Gracias, Señor, porque nos ha dejado el sacramento de la confesión. Bendito sea, porque a través del sacramento de la confesión limpia mi alma, me concede la salvación eterna, destruye el poder del diablo en mi vida. La gente alaba, glorifica al Señor. Los protestantes no. Los protestantes, por eso se llaman protestantes. ¿Quieren un nombre bien, pero bien exacto para los evangélicos? El mejor nombre que pueda existir para los evangélicos se llama protestante. ¿Sabe qué significa protestante? El que protesta. ¿Eso es un insulto? No. No, eso no es un insulto. Yo no estoy mentando la madre. Yo no le estoy diciendo grosería.
Yo le estoy diciendo que ellos protestan. Aquí Jesús dice, sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y la gente alabó a Dios que le había dado tal poder a los hombres. Y ellos dicen, protesto, mi pastor dice que nadie tiene poder para perdonar pecados. ¿Y qué nombre le pondremos? Mataririrón. Le pondremos protestante, mataririrón. No me llame protestante. Exacto, no le vuelvo a llamar protestante, pero deje de protestar. Porque si sigue protestando, ¿por qué le llamamos protestante? Porque Jesús dijo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, refiriéndose a los sacerdotes, a los apóstoles de Cristo, le quedarán perdonados. Y yo digo, protesto. Eso es invento del Papa, invento de los curas. ¿Y qué nombre le pondremos? Mataririrón. Le pondremos protestante, mataririrón. La Biblia no dice que hay que confesar los pecados, pero lo leímos. Que dice, si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonarnos. ¿Ustedes lo están viendo? El problema es uno, que los protestantes, sin darse cuenta, sin querer, están trabajando para el otro bando. Cuando un protestante agarra a un católico, le dice, no puede ir a confesarse con un hombre pecador. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que se confiesa con otro hombre. Eso no existe en la Biblia. Eso es palabra de Satanás. Lo repito, si estoy diciendo mentiras, que un protestante ponga el capítulo y el versículo donde dice la Biblia, maldito el hombre que se confiese con otro hombre. Listo, ya, tápenme la boca así. ¿No le parece a ustedes sencillito? Tan sencillo como eso. Miren, hermanos, los protestantes me pueden maldecir, me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, me pueden llamar hijos del diablo. Eso lo pueden hacer. Lo único que no pueden hacer los protestantes es refutarme. Eso no lo pueden hacer. ¿Han visto los videos? Si no lo han visto, véanlo. Padre Luis Toro por YouTube, El Torito, Semillitas del Torito, ¿cómo es? El Padre Toro enseña, La Verdad del Padre Toro, Escuela Bíblica Padre Toro, búsquenlo. Y valga la cuña, suscríbanse, dale me gusta, compártalo con los demás. Ahí están las enseñanzas, véanlo. Y ustedes verán que he recorrido el mundo y no ha existido uno que me haya refutado. ¿Me han maldecido? ¿Me han mandado para el infierno? Eso sí, a cada rato. Y yo me río. Y yo digo, si fuera Dios le creería. Si fuera Dios temblaría de miedo. Pero como no son Dios, no me importa. No me importa. Entonces, según la Biblia, queridos hermanos, Dios sí dejó el sacramento de la confesión para el perdón de los pecados. Miren ustedes, a ver, en San Lucas capítulo 15, versículo 20 en adelante. En San Lucas capítulo 15, versículo 20 en adelante. Hay un pasaje de la Escritura que los evangélicos utilizan y dicen, el hijo pródigo. ¿Han escuchado hablar del hijo pródigo? El hijo pródigo, ¿con quién se confesó? Eso fue directamente con Dios. No fue con un hombre pecador. Eso fue directamente con Dios. Yo me confieso con Dios directamente. O en la pata de un palo. Según la Biblia, el hijo pródigo recibió la pureza, el nuevo vestido, el anillo y las sandalias directamente de Dios. ¿O será que lo recibió de los ministros de Dios? Y si los recibió de los ministros de Dios, ¿por qué los protestantes dicen que Dios no tiene ministros para darnos el perdón de los pecados, para ponernos el vestido de la gracia, el vestido nuevo? ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la Biblia. Lucas 15, ¿quién le toca a ella? 20, adelante.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle. ¿A quién le dijo el padre otra vez? Pero el padre dijo a sus siervos: ¿A quién otra vez? Pero el padre dijo a sus siervos: Dios tiene siervos. Dios tiene ministros. Dios podía ponerle el vestido nuevo Él, la sandalia nueva Él, el anillo nuevo Él. Pero no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque no quiso y ya hay punto. Cuando se muera le pregunta. Pero aquí dice que el Padre dijo a los siervos. Ahí está el retrato vivo de los sacerdotes. La misión del sacerdote, véanlo. ¿Otra vez? Pero el padre dijo a sus siervos. ¿Por qué los protestantes dicen que el Padre no tiene siervos? No tiene sacerdotes. ¿Qué dijo el Padre a los siervos? Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle. Los siervos lo vistieron. Y ponen un anillo en su mano Los siervos le pusieron el anillo. y calzado en sus pies. Los siervos le pusieron el calzado en los pies. Que un protestante me diga que esto no está en la Biblia. Que Dios no tiene siervos. Dios perdona a través de los siervos. Eso significa el vestido nuevo, el anillo nuevo, las sandalias nuevas. Y esos siervos se llaman los sacerdotes. Y si ustedes lo quieren ver con más claridad, el mismo San Lucas, en el capítulo 11, versículo 17, el mismo San Lucas, al revés, ¿no? 17:11. 17:11, al revés. El mismo San Lucas, lo estamos leyendo el 15, ¿verdad? Pasamos al 17. Primero lo dice en sentido figurado. A los siervos le dijo: pónganle el vestido nuevo. Ahora ya lo vamos a ver en castellano, habladito. ¿Qué dicen los protestantes? Los protestantes dicen: yo me voy directamente a Dios y le digo: Señor, Señor, perdona mis pecados. Aleluya, gloria del Señor. Ya Dios me perdonó. Ya Dios me perdonó. Directamente. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Cómo es que Dios usa de misericordia con nosotros? Vamos a ver. Yendo Jesús a Jerusalén. ¿De quién estamos hablando? ¿Otra vez? Yendo Jesús a Jerusalén. Eso que los protestantes dicen: Jesús es mi Salvador. Él es el que me perdona. Perfecto. Yendo Jesús a Jerusalén. Pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Qué significa la lepra? El pecado. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Vamos a ver qué le decían. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús. ¿Con quién estaban hablando directamente? Con Jesús. Tal y como enseñan los protestantes. Si yo tengo la lepra del pecado, tengo que acudir directamente a Jesús. A ningún hombre. Bueno, aquí llegaron los leprosos y, como dicen los protestantes, directamente con Jesús. ¿Qué le dijeron otra vez? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué están pidiendo? Misericordia. Si está pidiendo misericordia, significa que está hablando
de que la lepra representa el pecado. Y Dios es misericordioso. Perdona los pecados. A ver, atención, dice la Biblia que los leprosos le gritaron, Jesús, directamente, ten misericordia de nosotros. Somos protestantes, no queremos ir a los sacerdotes. Los sacerdotes no, porque son hombres pecadores igual que nosotros. Nosotros queremos que tenga misericordia tú personalmente. ¿Para qué vamos a ir a un sacerdote si te tenemos a ti? Pero ojo con doña Lupa. Vean cómo la Biblia tira la doctrina protestante para el suelo. Véanlo, si no está en la Biblia Reina Valera no me crean. Pero vean cómo Jesucristo le dice a los leprosos que sí va a tener misericordia, pero con una condición. ¿Cuál es la condición que Jesús le pone para sanarlos? Sí los va a sanar, sí los va a sanar. Pero ¿cuál es la única condición que les pone? La que los protestantes no aceptan. Vamos a ver cuál es. Cuando él los vio, les dijo. Respiren profundo. ¿Qué les dijo? Aquello que los protestantes no aceptan. Eso es lo que le dijo Jesús. ¿Qué le dijo? Id, mostraos a los sacerdotes. ¡Ah, bárbaro! ¿Qué les dijo? Id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué les dijo Jesús? Id, mostraos a los sacerdotes. Voy a pensar en voz alta. Si es verdad que Dios no quiere a los sacerdotes, si es verdad que los sacerdotes no son importantes, Dios mío santo, ¿por qué Jesús a estos que estaban llenos de lepra, en vez de sanarlos directamente, por qué razón teológica, por qué motivo bíblico, Jesús le dice, vaya, preséntense a los sacerdotes? Si los sacerdotes son hombres pecadores como los demás, ¿qué le pasaría a Jesús? ¿Qué le pasaría a Jesús? ¿Por qué Jesús cometió tremendo error de gritarle a los católicos, vaya y preséntense a los sacerdotes? ¿Por qué Jesús le enseña a los cristianos del mundo entero y que el mundo lo sepa? Jesús le dice, vaya y preséntese a los sacerdotes. Señor Jesús, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué nos engañan? ¿O es que los protestantes están engañados? ¿O tú nos engañas? No, Señor Jesús, yo no creo que tú nos engañes. No, Señor. Yo prefiero creer que los protestantes están engañando. Si tú dices, vaya y preséntese a los sacerdotes, ¿pecado que es? No obedecer a la palabra de Dios. Yo no quiero cometer pecado. Yo voy y me presento a los sacerdotes como Jesús me mandó. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes cuando van a confesarse? ¿Ante quién se presenta? Ante el sacerdote. ¿Quién lo mandó? Jesucristo. ¿Dónde? San Lucas 17:11. Ya vamos como en el ¿qué? En el 14. ¿Qué dice en el 14? Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Noten la diferencia entre ser católico y ser protestante. Noten que no es lo mismo. Descubran la mentira de los protestantes, que antes eran católicos ignorantes y por ser tan ignorantes se convirtieron en protestantes. Y ahora protestantes ignorantes creen tener la verdad. Pero ahí está escrito.
vaya y preséntese a los sacerdotes. Quedan dos opciones. ¿Lo hago o no lo hago? Si lo hago y creo en la palabra y cumplo, ¿qué pasa? Vean si cumplieron o no cumplieron. Y aconteció ¿Qué aconteció? Vamos a ver si cumplieron. que mientras iban, fueron limpiados. Que precisamente por obedecer a la palabra de Dios quedaron limpios. ¿Cómo quedaron? Limpios. ¿Cómo quedaron? Limpios. Pregunto, ¿eso le agrada al diablo? ¿El diablo quiere que usted vaya y se presente al sacerdote? Si los leprosos hubiesen sido protestantes, hubiesen aceptado la propuesta de Jesús, vaya y preséntese al sacerdote. ¿Sí o no? No, porque ellos dicen, Señor, me curas tú personalmente, porque el sacerdote es un hombre pecador igual que yo. No hubiesen ido. El primer grupo, la primera alternativa, es ir. Y cuando fueron, quedaron limpios. La segunda alternativa era no ir. Si no hubiesen ido, ¿qué pasaría? Lo que le pasa a los protestantes. ¿Qué es lo que le pasa a los protestantes? No quedan limpios. Porque Jesús dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Vean la obra de Satanás a través de los protestantes. ¿Y por qué Jesús lo manda al sacerdote? Porque el sacerdote no era el que sanaba, era el que de parte de Dios declaraba sano a la persona. Y en la confesión no es el sacerdote el que perdona. Por eso Jesús sopló sobre ellos. Dice el versículo 22 de Mateo 20:22. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien perdona. Pero ¿quién es el que declara limpio? El sacerdote. ¿Cómo? Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te ha perdonado, vete en paz. Lo declara limpio. ¿Quién le perdonó? Escuchen cuando el sacerdote le perdona. Los protestantes dicen, es que el sacerdote no tiene poder para perdonar pecados. Él no perdona los pecados. El que perdona a Dios, Él lo declara limpio. Y Él implora el perdón de Dios. ¿Qué dice el sacerdote? ¿Ustedes han escuchado qué dice el sacerdote? Cuando ustedes se van a confesar, ustedes se arrepienten, porque el protestante dice, es que uno tiene que arrepentirse. Usted ya se arrepintió. ¿Se acuerda cuáles son los exámenes de conciencia? Los 5 pasos para una buena confesión. Examen de dolor. Ahí está el arrepentimiento. Los protestantes ni lo saben. No fueron a la catequesis. Y si fueron, se chuletearon. Porque dice, es que tengo que estar arrepentido. Claro. Examen de conciencia, dolor de haber pecado, propósito de enmienda, decirle los pecados al confesor y cumplir. Cuando usted tiene esos pasos, usted va al sacerdote. ¿Cuáles son las palabras que dice el sacerdote? El protestante dice, el sacerdote dice, yo que soy Dios te perdono, vete en paz. Eso es mentira, mentira. El sacerdote dice lo que dice. ¿Por qué hago? El sacerdote le impone la mano mientras usted reza el acto de contrición. El sacerdote dice, ¿no lo han visto? Bueno, lo que el sacerdote dice así en secreto es esto. Mientras ustedes están rezando el acto de contrición, el sacerdote está hablando con Dios cara a cara como si estuviera viendo lo invisible. Por eso ustedes verán que mientras usted reza el acto de contrición, el sacerdote va hablando solo o mentalmente. A veces lo decimos en voz alta para concentrarnos. A veces lo decimos mentalmente. Dios Padre misericordioso. Mire, está hablando con Dios. Tú que
que reconciliaste consigo al mundo por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y enviaste al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Y enviaste el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Concédele a este hermano o a esta hermana, concédele, está hablando con Dios, concédele a este hermano, por el ministerio de la iglesia, el perdón y la paz. Y luego dice, y yo te absuelvo, y no queda ahí, yo te absuelvo de tus pecados, no dice de parte mía. ¿Cómo dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y usted qué responde? Amén. ¿Le perdonó de parte de? Porque es Dios quien le perdona. El protestante ignorante piensa que el cura es el que perdona. El cura no perdona. El cura es el que declara el perdón. Es el que implora, como dice, llamen a los ancianos de la iglesia para que oren y sus pecados le quedarán perdonados. Pero eso no lo saben los protestantes. Entonces, Dios nos dejó el sacramento del perdón. ¿Qué ganamos cuando vamos allí? Isaías 1:18 lo dice. ¿Qué ganamos cuando vamos al encuentro con Dios a través del sacramento de la confesión, por medio de su ministro, el sacerdote que tiene el poder, la potestad para perdonar los pecados? Vamos a ver qué ganamos. Ustedes lo van a ver. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. A quienes perdonan los pecados le quedarán, aunque sean rojos, rojitos, quedará su alma blanca. Sigue. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La promesa de Dios, el limpiarnos del pecado, dejar nuestra alma blanca, pura. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Que nuestra alma esté sucia. ¿Cómo nos limpia Dios? Por medio del sacramento de la confesión. Eso lo sabe el diablo y por eso el diablo no permite que haya gente que se confiese. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted va a confesarse le da miedo? ¿No le ha pasado? ¿Será que ese miedo viene de Dios? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Para qué el diablo le pone miedo? Para que usted no se confiese. Porque si usted se confiesa, sus pecados le quedarán. Pero cuando usted supera el miedo, ¿no le ha pasado que se le olvidan los pecados? Sí. Yo trabajaba en la Grita, ¿no? En la Grita, yo me sentaba a confesar a las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana del otro día. De las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana del otro día. No me paraba ni a comer, bebía pura leche. Y ahí para el baño para orinar, hermana, me mantenía con leche. Toda la Semana Santa. ¿Y saben por qué duraba yo hasta las 3 de la mañana? Porque la orden era que yo podía confesar hasta las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche tenía que cerrarse la iglesia. Esa era la orden. Pero resulta, el primer día yo confesé hasta las 10 de la noche. Y se me quedó una cola gigante de gente por confesar. Y no los confesé el primer día. Pero el segundo día ya dijeron a las 10 de la noche y cortaron. Pero una señora me dice, padre, por favor, confiéseme a mí. La secretaria, estamos en Venezuela y se fue la luz. Entonces, mientras que llega la luz, voy a hablarle a los que están a través de las redes sociales. Decirle que el sacramento de la confesión no es otra cosa sino la limpieza, la purificación del alma. Porque el cuerpo se lava con agua y jabón y el alma se lava
con la confesión. Y como se lava con agua y jabón el cuerpo, yo tengo que limpiarme. Si no me quiero bañar, ese es el problema mío. Pero el alma se lava con la confesión. Y si no me quiero limpiar, pues ese es el problema mío. Pero Dios nos brinda la opción de limpiar el cuerpo y limpiar el alma. Y la pregunta sería, ¿y hace cuánto tiempo usted no se baña? Me refiero al cuerpo. Ya sé que me va a decir hace un día, 2 días. La segunda pregunta es, ¿y hace cuánto tiempo no baña el alma?